Es un placer estar aquí en Bogotá nuevamente en el estudio y en esta ocasión, pues como lo acabas de mencionar, es parte del curso de bases de datos. En este caso vamos a ver PostgreSQL, la cual, como ya mencioné hace un momento, desde mi punto de vista es muy probablemente la base de datos más avanzada open source que tenemos disponible para trabajar en nuestras aplicaciones. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre Postgres para quienes no estén muy familiarizados de qué se trata o por qué es una base de datos tan avanzada. Y, pero antes de avanzar, lo que quiero comentarles ahorita es que vamos a utilizar algunas sentencias de SQL. Si ustedes necesitan recordar o ver algunos de los comandos que voy a utilizar, que van a ser comandos estándares que funcionan tanto en Postgres como en otras bases de datos, pues recuerden que están los cursos previos aquí en Platzi de bases de datos donde pueden recordar la sintaxis de, por ejemplo, un select, un from, un where y cosas así por el estilo. Otro punto importante que quiero dejarles ahorita claros es que en esta primera clase lo que vamos a ver va a ser Postgres más desde el punto de vista administrativo, es decir, vamos a entender un poquito la manera en cómo nosotros si fuéramos DBA, cómo iríamos o cómo trabajaríamos con Postgres, para ya posteriormente en las siguientes clases movernos un poquito más a ver la funcionalidad ya más específica de lo que nos da Postgres y lo que hace que de alguna manera también Postgres sea diferente a las otras bases de datos que existen en el mercado, ¿no? Tanto open source como bases de datos enterprise, ¿no? Que son generalmente las bases de datos privativas o que tienen algún costo. Bueno, para comenzar un poquito sobre Postgres, resulta que no es una base de datos nueva, ¿no? Es una base de datos de tipo relacional, es una base de datos en la cual nosotros creamos tablas. Estas tablas son una especie de contenedores para diferentes tipos de datos. Generalmente la información nosotros agarramos y la rompemos de manera que la información se duplique lo menos posible, y lo que hacemos es que esa información la metemos en estas tablas o en estos contenedores, y luego posteriormente cuando consumimos la información lo que hacemos es que relacionamos estas tablas para agregar esa información, esos datos, y generar la información que nosotros estamos buscando. Es básicamente el concepto que hay detrás de las bases de datos de SQL, ¿no? Postgres, como les mencionaba, no es una base de datos relacional nueva, es una base de datos relacional que ya tiene ya varias décadas desde que nació. En este caso, el lugar de nacimiento de Postgres fue en California, en la Universidad de Berkeley, en 1985, y nació básicamente como un proyecto dentro de la universidad, ¿no? Entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta el punto de convertirse en este caso en un proyecto open source, lo cual hace que la base de datos sea gratuita de distribución, y actualmente se encuentra en la versión 9, y ahorita vamos a ver un poquito de detalles de qué significa o por qué nos interesa en este caso conocer la versión, ¿no? Como les mencioné, Postgres es totalmente open source. Hay una licencia específica que se creó para Postgres, la licencia es Postgres SQL License, y es una licencia muy parecida a BSD, que sin entrar en términos legales o muy técnicos, básicamente quiere decir que podemos hacer lo que deseamos con nuestra base de datos, ¿no? Tanto agarrar, instalarla, utilizarla, como trabajar o extraer cosas del código fuente que tenemos, en este caso de Postgres. Postgres, al ser open source, bueno, pues les comentaba, está disponible para todos nosotros. Es una base de datos que contiene una serie de características que inclusive varias de las bases de datos que están hoy en día en el mercado y que son open source, algunas de ellas no las tienen, o no las tienen de manera nativa. Vamos a ver cómo Postgres sí. E inclusive pudiésemos agarrar Postgres y compararlo, por ejemplo, con Oracle, o compararlo con MS SQL Server, y vamos a ver que en algunos casos inclusive Postgres está al nivel o inclusive está por arriba de esas bases de datos comerciales, ¿no? De lo interesante que tiene Postgres, independientemente de la funcionalidad y todo lo que nos da, es que al ser una base de datos open source, está disponible para que nosotros la podamos ejecutar en diferentes ambientes, ¿no? Tenemos obviamente los ambientes de BSD, que son tipo Unix, Linux. Están obviamente las distribuciones de Linux.
está en OS X, que es donde yo voy a correr el ambiente, pero realmente todo lo que vamos a hacer van a ver ustedes que lo pueden ejecutar sin ningún problema en algunas de las otras plataformas. Está, por ejemplo, Solaris, y finalmente es posible también ejecutar Postgres en Windows, ¿no? Obviamente, como muchos de los proyectos open source, el trabajar en Windows tiene una serie de implicaciones y generalmente requiere un poquito más de esfuerzo el tener una versión de Postgres trabajando de manera correcta dentro del sistema operativo de Windows. En todo caso, para quienes no tengan instalado Postgres y quisieran instalarlo, no se preocupen ahorita si no lo tienen en este momento, pero si quisieran instalarlo ya posterior de la clase y luego para poder utilizarlo en los siguientes días que tenemos de clases, la dirección correcta para ir es a postgresql.org, al sitio o a la liga de downloads. Voy a poner por aquí el enlace. Y aquí ya lo deben de tener disponible. Aquí van a encontrar que en algunos casos existen paquetes o existen las referencias a cómo instalar Postgres en los diferentes sistemas operativos. Aún así, si ustedes estuvieran en OS X como yo, quizá la manera más sencilla de instalarlo es a través de postgres.app, en el cual ustedes bajan simplemente un paquete y ese paquete lo ponen en su archivo de aplicaciones, lo ejecutan y listo, ya tienen una configuración de Postgres, y generalmente Postgres app tiene las versiones más nuevas de Postgres para que nosotros podamos utilizar. Y adicional a eso, si alguien tiene dudas de cómo instalarla, por ejemplo, en Linux y hacerlo de manera manual, hay un video que de igual manera les voy a compartir el link. Un video que se grabó precisamente en la ocasión anterior que estuve yo en el curso de Ruby on Rails, y en ese video lo que platico es cómo instalar Postgres, en este caso Linux, que es donde se concentra muy probablemente el 80% del video, y posteriormente les muestro los instaladores tanto de Windows para OS X, ¿no? Bueno, como les comentaba, si alguien tiene necesidad, porque no tiene Postgres instalado en este momento, puede ir al enlace de descargas de la página oficial de Postgres, o puede utilizar el video que se grabó aquí en Platzi hace aproximadamente un mes y medio, sobre cómo instalar Postgres en nuestros equipos. Y bueno, está la información para los diferentes sistemas operativos, los más comunes.